Y voy a comenzar a grabar, ¿ok? Bueno, si por ahí tienen igual opciones de alguna computadora buena para oficina, me la hacen llegar, ahí escriben por WhatsApp, pues. Eh, ya, entonces, ¿qué puede ir en sus pruebas, no? Es lo que les había dicho. Eh, Como es una unidad muy conceptual, tiene mucho de toda la teoría, pues solo es eso, ¿no? Pura teoría. Entonces es preferible que se estudien conceptos, términos y definiciones. ¿Ok? O un truquito por ahí que yo les puedo decir es que, bueno, al final de cada capítulo del libro hay una sección que es totalmente práctica. Ya, hay una sección donde están todos los temas de ese capítulo distribuidos en preguntas, distribuidos en algunos ejercicios y, bueno, un montón de cosas, que es práctica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar que puedan, bueno, que hagan. Chéquense por ahí esos ejercicios, vean cómo están estructurados, miren cómo lo preguntan, qué preguntan, y bueno, esa es una forma de estudiar. ¿Listo? Entonces, eso puede venir en su prueba. Recuerden, bueno, las cosas pequeñas imitan a las cosas más grandes, por lo tanto, su examen también puede contener preguntas como esas. Ok, otra cosa importante dentro de toda la unidad es justamente el átomo, que es prácticamente de lo que hablamos a cada rato. Entonces, estudiense los modelos atómicos, quién propuso qué tal modelo, qué modelo contenía esa característica o no. Entonces, todo eso podría ir en sus preguntas. Sí, sí podría ir. Algo importante también, bueno, las características de las partes que conforman un átomo, qué tipo de partícula pues aporta el peso atómico del elemento, qué partícula no, que son partes conceptuales. Lo único práctico, bueno, esto también es importante, el tema de la periodicidad de los elementos conforme a la distribución que tienen en la tabla periódica, ¿no? Que, bueno, de la izquierda a derecha, no, perdón, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, pues crece tal característica química de un elemento, ¿no? Crece tal cosa como la energía de ionización, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas conceptuales que se pueden tomar en la prueba de mañana o en sus exámenes. Lo único práctico, me parece, si no estoy mal, es justamente esta parte de acá, escribir la configuración electrónica de los elementos, ¿no? Que es lo único práctico realmente que tenemos. Entonces, chéquense en cómo escribirlos, cómo usar el gráfico, o tal vez, bueno, algunos ni siquiera necesitarían utilizar el gráfico, si es que tienen la tabla periódica a la mano, ¿no? Pero aún así, les conviene estudiar eso, porque no todo es, bueno, solo escribir la configuración electrónica de un elemento. Acuérdense que un elemento, bueno, un elemento es totalmente diferente si es que hablamos de la tabla periódica o si es que hablamos de un ion o tal vez hablemos de algún isótopo de algún elemento en cuestión. Pero en cuanto a la escritura de la configuración electrónica, lo único que puede cambiar la, la configuración electrónica de un elemento es si es que este elemento tiene más o menos electrones, ¿no? Es decir, si es que está cargado o no lo está. Entonces, ahí tienen que tener cuidado con preguntas como esas, que les diga, bueno, escríbeme el elemento de un ion de plata más 3 o de plata menos 2. Entonces, no vayan a colocar la configuración electrónica que está en la tabla periódica que corresponde al átomo de plata. Si ya está cargado, significa que cambia, ¿no? Entonces, tienen que tener eso en cuenta. También viene la pregunta, no sé si con ustedes tuvimos esa preguntita, es, por ejemplo, de los tres gráficos presentes en los tres gráficos que se puede observar, elija cuál de ellos corresponde o se acopla mejor si es que queremos escribir la configuración electrónica del bromo, por ejemplo. ¿Cuál de los tres podrían escoger, deberían escoger para completar esa instrucción? Entonces son preguntas como esas, ¿vale? Son preguntas eh, conceptuales, son preguntas de aplicación, sí, pero más preguntas conceptuales. ¿Ok? Entonces, bueno, todo eso para que lo tengan en cuenta y puedan estudiar. Bueno, ahora comenzando la unidad 3. La unidad 3
como ustedes leyeron, pues va a tratar de enlaces químicos y de nomenclatura. ¿Ya? Nomenclatura, pero de compuestos inorgánicos. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de cosas inertes, pero igual de importantes porque de forma irónica utilizamos más cosas o elementos inorgánicos que compuestos orgánicos en realidad. ¿Vale? Entonces, en fin, para comenzar la unidad hay que tener en cuenta y discernir entre algunos conceptos que vamos a topar desde ahora en adelante siempre. Ya, y esos conceptos o términos, pues son los que están justamente a la izquierda de esta presentación. Son estos cuatro de acá. A ver, ¿dónde está? Oculto esto, no, esto y oculto esto. Ya, son estos cuatro de aquí. Estos cuatro conceptos son clave para comenzar la unidad, ya que vamos a hablar mucho de masas atómicas, vamos a hablar de masas moleculares, vamos a hablar de moles y de números de Avogadro. Bueno, la masa atómica en sí, o cómo se calcularía la masa atómica de un elemento, pues acuérdense de lo que significaba un isótopo de un elemento, ¿no? Un isótopo es una presentación distinta del mismo elemento, pero con diferente peso atómico. El diferente peso atómico que tiene un isótopo se da porque hay diferente número de neutrones dentro del núcleo de este elemento, pero nunca diferente número de protones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, la masa atómica de un elemento se puede calcular si es que hacemos una ponderación de todos los isótopos, de toda la masa atómica que puede tener un elemento, de cada isótopo posible de ese mismo elemento, y multiplicado por la abundancia que existe de ese isótopo en la naturaleza. Entonces, cuando hacemos esa multiplicación y después sumamos todo eso y hacemos una ponderación, nos da como resultado la masa atómica que podemos leer en nuestra tabla periódica. ¿Ok? Ahora, ahora que vamos a utilizar la tabla periódica ya, ¿no? Y sobre todo el concepto de masas, tenemos que tener en cuenta que cuando hablemos de masas atómicas, pues dentro del libro vamos a encontrar que la unidad de esta medida es así, ¿no? Es las sumas o unidades de masas atómicas, ¿ok? Entonces, estas unidades de masa atómica representan un número fijo, ¿no? 12, 14, 34, dependiendo del elemento. Pero también podemos leer esa misma masa atómica, ya no en estas unidades de UMA, ¿no? Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene 12 unidades de masas atómicas, pero también podemos leerlas como 12 gramos por cada mol de carbono, ¿verdad? Entonces, aquí existe como esa mezcla de conceptos o mezcla de, sí, más que nada de conceptos y de unidades, es que ven, porque al final el número es el mismo, ¿no? Es 12 y 12, pero las unidades no son las mismas. Pero ¿qué nos importan de todo esto acá? Pues bueno, lo único importante es que justamente todos los cálculos que vamos a hacer siempre van a ser con estas unidades, ¿ya? Siempre van a tener gramos entre moles. Entonces, las masas atómicas o las masas molares de un elemento van a estar expresadas en gramos entre mol. Ya, las sumas no se utilizan, no vamos a utilizar las unidades de UMAS porque para nada corresponde o es relevante dentro del curso, porque no los vamos a utilizar, no nos van a servir para hacer cálculos, pero sí nos van a servir las unidades que están al lado, gramos entre moles, ¿ya? Eso es para describir la masa atómica de un elemento o la masa molar, igual, ¿ya? Que al final sigue siendo la misma unidad, sigue siendo la misma cantidad, que son 12 gramos entre cada mol, refiriéndome al carbono, ¿ya? Y dentro de de este mismo número con sus unidades, si desglosamos justamente esta unidad que son los moles, entonces los moles es otro concepto del cual no debemos de confundirlo y bueno, tenemos que grabarnos que las moles en sí nos van a servir como un factor de conversión, ¿ya? Un factor de conversión que me va a comunicar entre cantidades de moles y también cantidades de masa, pero masa expresado en gramos usualmente, siempre, y también en cantidades de partículas bueno, voy a colocar en vez de partículas, voy a colocar en átomos, ¿ya? No, sí, átomos.
Ya, entonces con las moles podemos traducir la cantidad de X de moles a masa de un elemento o de una molécula o a cantidades de átomos que existen en una unidad fija de moles. Entonces pueden ser átomos o pueden ser moléculas, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿vale? Ahora, estos átomos o cómo calculamos o qué tipo de factor de conversión utilizamos para ir de moles hacia átomos o de moles hacia moléculas, pues utilizamos el número de Avogadro. El número de Avogadro en su librito seguramente lo van a encontrar así, como N con un subíndice con la letra A minúscula. ¿Listo? Ahora, las moles, como les había dicho, es un factor de conversión muy útil porque el mol, el concepto del mol es literalmente muy parecido al concepto del volumen. ¿Ya? El volumen, ¿qué significaba el volumen? El volumen significaba que, bueno, eh, hay una cantidad fija de espacio, ¿verdad? Hay una cantidad que es fija de espacio, que podemos decir que es un cuadrado, que tiene por unidades, bueno, podemos decir que tiene unidades uno aquí, uno aquí, ¿no? Que serían, bueno, me falta otra dimensión. Digamos que esta es la dimensión Z, ¿ya? Sería uno, 2 y 3 dimensiones, hace igual a la unidad de volumen, ¿no? A una cantidad de volumen específica. Ahora, las moles es muy parecido a eso, porque podemos imaginarnos que las moles son como un cuadro o un rectángulo, no, mejor un cuadrado, que es una unidad de espacio que contiene dentro de sí cantidades fijas siempre, o bien de masa o bien de átomos, ¿ya? Entonces, estas pepitas o bolitas o circulitos que están aquí podrían ser exactamente eso, pequeños átomos que se contienen en una unidad de medida. Las moles es prácticamente eso, es una unidad estandarizada de medida que utilizamos para poder medir la cantidad exacta o bien en masa de un elemento o bien en cantidades de partículas de un elemento o de una molécula. ¿Ya? Por eso es tan importante y clave y también tan arraigado el uso de los moles en química o en cualquier otro tipo de aplicación que tenga que tener mucho cuidado con las cantidades, porque es eso, una unidad única, una unidad fundamental que puede contener X cantidad fija siempre dependiendo del elemento de masa y también una cantidad siempre fija de átomos o de moléculas dentro de sí. Entonces, esa cantidad fija de masa a la que yo me refiero siempre es la masa molar o la masa atómica de un elemento que siempre va a ser la misma si es que hablamos de un elemento neutro, ¿ya? Un elemento neutro significa que tiene cantidades iguales de neutrones y de protones, ¿verdad? E igual de electrones. Los elementos que están en la tabla periódica prácticamente. ¿Ya? Entonces, sabemos que siempre un átomo de carbono tiene 12, un átomo de oxígeno tiene 16, un átomo de, no sé, de plata tiene creo que 42, o un átomo de hidrógeno tiene uno. Eso siempre va a ser así, ¿no? Un número atómico igual a uno, ¿no? Y esa cantidad o ese número atómico, esa masa molar o esa masa atómica, se refleja después como un gramo por cada unidad de mol, ¿no? Si es que hablamos de los hidrógenos. Es prácticamente eso. ¿Ok? Y bueno, como les había dicho, las moles son unidades, bueno, es un factor de conversión que te comunica entre dos cosas, masa y también cantidades de partículas. Y ahí es cuando llega el tercer concepto, que en este caso sería el número de Avogadro, ¿vale? El número de Avogadro es una constante que relaciona lo que había dicho antes, ¿no? Cantidades fijas de partículas, de átomos, de moléculas contenidas en una unidad fundamental. La unidad fundamental son las moles, ¿vale? Es por eso es que es importante el concepto del mol. Entonces, hasta el número de Avogadro está calculado en bases a las moles, ¿vale? En base a las moles. Por lo tanto, si yo leo el número de Avogadro me dice que hay 6.022 por 10 elevado a la 23 potencia cantidades de partículas, átomos o moléculas según lo que estemos tratando y que se divide por cada mol. ¿Ok? Entonces, cada mol de cada elemento va a contener siempre esta cantidad de átomos del mismo elemento. ¿Vale?
Ese es el número de Avogadro. Ahora, la masa molecular. La masa molecular, ahí estamos hablando, bueno, prácticamente lo mismo que la masa atómica, la masa molar, pero estamos hablando de moléculas. Ya no estamos hablando de elementos, ya no estamos hablando de un solo elemento y nada más. Estamos hablando de más de dos elementos, dos o más, es decir, moléculas. Las moléculas pueden estar formadas por un mismo elemento, por ejemplo, bueno, la molécula del oxígeno, ¿verdad? Está formada por dos átomos de oxígeno unidos, ¿no? Están dos átomos de oxígeno unidos, forman una molécula. Y así igual con cualquier otro tipo de molécula más compleja, por ejemplo, las moléculas orgánicas, que son un montón, son miles, son prácticamente un mar interminable de moléculas distintas, pero eso es lo bonito de la tabla periódica, que puedes juntar elementos unos con otros y seguramente vas a tener algo que ya existe. Pero bueno, a eso voy con la masa molecular. La masa molecular se refiere a la masa de cada átomo que conforma una molécula sumada y multiplicada por la unidad o por el múltiplo o por la cantidad de átomos que contiene una molécula. Es decir, para calcular la masa molecular de una molécula, perdón, la redundancia, tienen que saber primero qué tipo de átomo tiene, cuántos tiene y la masa atómica del átomo. Ya, esas son las tres cosas que se debe de conocer para comenzar a hacer ese cálculo. ¿Ok? Entonces, bueno, para hacer ese cálculo, ya, a ver, ya me distrajo un rato. A ver, para hacer ese cálculo tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Algunos ejemplos sobre estos mismos conceptos de ambos. Ya, tenemos dos que son súper fáciles, pero a la final ambos son lo mismo, solo que cambian el tipo de elemento que usamos. Entonces, bueno, vamos a hacer el segundo, ¿ya? Vamos a hacer el segundo. El primero es prácticamente lo mismo que el segundo, solo que con un elemento diferente. El problema me dice que tengo 80,2 gramos de calcio, tengo calcio y tengo 80,2 gramos. ¿Cuántos átomos contiene esa muestra? Es decir, en 80,2 gramos, calcúlame cuántos átomos debo de tener o cuántos átomos le corresponde esa cantidad de masa. Entonces, para ello, debo de ayudarme de la vieja confiable que es las moles. Es decir, que mi dato de masa de 80,2 gramos de calcio lo debo transformar hacia moles. ¿Y cómo transformo hacia moles? Pues tengo que utilizar la masa molar o la masa atómica del calcio. En este caso, esa cantidad es 40,08 gramos entre cada mol. Entonces, yo ya tengo la cantidad real, en mi mundo real, que tengo de calcio, que es 80, ¿no? 80,2 gramos. Y también sé, según mi tabla periódica, que esos 80,2 gramos de calcio tienen una masa molar. Esa masa molar es siempre la misma, es 40,08, ¿no? Entonces, 40,08 gramos entre cada mol. Para obtener la cantidad de moles, pues en este caso debería de dividir, ¿no? ¿Cuántas moles le corresponde a 80,2 gramos de calcio? Si mi masa atómica, masa molar del calcio, es igual a 40,08. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es 2 y algo, ¿no? 2,1. ¿O cuánto es? ¿Cuánto le sale? 2,001. Hola, hola. Me salió 2.0009. ¿Cómo? 2.0009. 0,009. Ya. Pongámosle solo 2,001, ¿no? Estos son moles. ¿Ok? Entonces, esta es la cantidad de moles que me corresponde a 80,2 gramos de calcio. ¿He terminado? No he terminado.
necesito convertir todas esas moles hacia números de átomos. Para ello, utilizo el número de Avogadro y el número de Avogadro tiene como unidades en números de partículas, en este caso número de átomos, entre moles, ¿no? Entonces, me dice que debo de multiplicar esta cantidad de moles de calcio por el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro es una constante, que es 6.022 por 10 elevado a 23 a la 23 potencia y nada más, ¿no? Multiplico por 2.001 y esto me sale, ¿cuánto sale? 1.2, 1.2 por 10 a la 24 potencia. A ver, como estoy buscando cuántos átomos, ¿no? Entonces esto debería estar en átomos. ¿Le salió lo mismo? Inge, ¿puede explicar lo último que mencionó? No, no entendí por qué sale 1.2 por 10 a la 24. Ya, tienes que, a ver, ya tenemos, un ratito, ya tenemos la cantidad de moles, ¿no? Ya sabemos cuántas moles corresponde 80.2 gramos de calcio. Lo último que nos falta hacer es convertir esas moles hacia números de átomos, ¿verdad? Entonces, para ello, necesito usar el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6.022 por 10 elevado a la 23 potencia átomos por cada mol. Es decir, que debo de multiplicar la cantidad de moles por el número de Avogadro para que me dé la cantidad de átomos que le corresponden esas 2.01 moles de calcio. Inge, no hay una fórmula para eso. Sí, es la que están ahí, solo es una multiplicación. O sea, a ver, no sé si se confunden por esta Na, pero es lo mismo que 0.001 moles de calcio por 6.02 por 10, ya, es lo mismo, por mol, ¿no? Entonces, mol con mol se me va, me queda átomos. Y en la multiplicación de todo esto, pues me da 1.2 por 10 a la 24, ¿no? Bueno, eso es Sí, lo que... solo trabajamos con un dato, ¿Perdón? solo vamos a trabajar con un dato, ¿verdad? O sea, directamente solo con un Profe, dato ¿puede de volver a decimal. repetir el paso? Ya, a ver, sobre con un dato. Hacemos con un dato, primero porque solo estamos hablando de un elemento. Ya, como les había dicho, hay cosas más complejas que solo un elemento. Y sí, así podemos comenzar. Es decir, solo vamos a trabajar con un dato, si es que a eso te refieres, con un elemento. Eh, ¿Podemos hacerlo con más elementos o con compuestos? Claro que sí, sé cómo, pero esto es como un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo para comenzar. Ya después vamos a ir complejizando y vamos a hablar de cosas más locas. Ahora, para retomar otra vez, ¿qué hice? ¿Cómo es que obtuve todo esto? Tengan en cuenta lo que me pregunta el ejercicio. Me dice cuántos átomos tiene esta cantidad en gramos de calcio, ¿no? Entonces, para ello, primero debo de saber cuál es la masa atómica del calcio. Vayan a anotar la periódica, les va a salir 40 gramos entre mol, ¿vale? Estos 40 gramos entre mol es la masa atómica del calcio en sí. Es decir, que es una constante, no me va a cambiar. Ya, eso me ayuda mucho porque ya no tengo que hacer ningún cálculo adicional, no tengo que tener nada más en cuenta, solo que utilizar los datos que tengo. Que tengo cantidad real en gramos de calcio y masa molar. Entonces, para obtener las moles, debo de dividir la cantidad de calcio que tengo, que son 80, ¿verdad? Dividida para la masa molar del calcio, que es 40.08 gramos entre mol.
Haciendo toda esta división, yo obtengo cuántas moles le corresponden a esos 80,2 gramos de calcio y me da como resultado que le corresponden 2 moles de calcio. Ya este 0,01 es ínfimo, dejémosle en 2 moles de calcio. Eso es lo que me corresponde, 80,2 gramos de calcio, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo las moles, súper fácil, porque las moles, como les he dicho, es un lenguaje universal que nosotros podemos aprovechar para convertir de moles o bien a masa, como lo hacemos, como lo hicimos ahorita, ¿no? O de moles a lo que me interesa, número de átomos. Para ello, multiplico mi cantidad en moles por el número de Avogadro, que aquí puse Na para no escribir el número que es enorme. Entonces puse Na, que significa número de Avogadro. Multiplico el número de Avogadro por las moles, obtengo el número de átomos, que me da 1,2 por ¿Y cuál es 10. el número de Avogadro? Avogadro es 6,02 por 10 elevado a 23 átomos entre mol. Entonces, esas son las unidades. ¿Ok? ¿Qué tal quedó Inge, mejor? y la masa atómica y la masa molar son ya fijos o van a variar? No, no, la masa atómica, como les había mencionado, o la masa molar, o sea, los conceptos son los mismos. Si se van a la tabla periódica, la masa atómica o la masa molar es la misma. Siempre va a ser la misma para cada elemento de la tabla periódica. Siempre va a ser la misma. Profe, ¿y eso cómo hacemos en calculadora? Digamos ese 10 elevado a la 23. Tienen, a ver, en la calculadora es fácil porque si tienen la Casio, la que es para, la que tiene un montón de opciones, ahí van a aparecer una opción que signifique o que tenga el símbolo de la X elevado a un cuadrito vacío. Entonces utilizan esa función de la calculadora y pueden elevar un número cualquiera, el 10, el 9, el 12, el 10.000, a una potencia. Solo tienen que escribir el número de la potencia y ya les hace el cálculo. O también pueden utilizar la función, algunas también tienen ya, son más automáticas, tienen una función que dice literal por 10 elevado a un cuadrito vacío. Es decir, que van a escribir en notación científica y es más fácil. Pero bueno, no todas tienen, así que ahí depende de la calculadora que dispongo. Pero sí hay formas. ¿Ok? ¿Qué tal hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo Sí, bien? profe, ahí sale 1,204 por 10 a la 24. Sí, exactamente. No le puse 204 porque, bueno, voy a ahorrarme ese decimal adicional para no ocupar toda la pantalla. Pero sale 1,2 o 204 por 10 a la 24. Ya, ok. Entonces, Inge, ajá, en el segundo paso, a ver, primeramente estábamos resolviendo el segundo problema, ¿verdad? sí. Ya, en el segundo paso, ¿por qué acoge a la multiplicación del primer paso de 6,022 por 10 a la 23? A ver, ¿por qué? Bueno, es que necesitamos convertir las moles que calculamos hacia la cantidad de números de átomos que corresponden a esa cantidad de moles. Entonces, Por- entonces, si el problema pide convertir a átomos, tengo que usar esa regla. Tengo que utilizar el número de Avogadro. O sea, cuando ustedes vean átomos o también aparece en su libro cantidades de fórmulas, cantidad de fórmula, es que necesitan utilizar el número de Avogadro. Lo único que les va a cambiar es dependiendo los datos originales que tienen. A eso me voy. Tienen que leer bien el ejercicio.
el ejercicio que ustedes tienen enfrente es muy básico porque fíjense bien que les da todo prácticamente. Les da cuánta masa de calcio tiene, ¿sí? Y también les dice cuál es la masa atómica. Entonces, tan solo sabiendo la cantidad de calcio que necesitamos o que tenemos, basta. No necesitan nada más, porque para eso está la tabla periódica. Ahora, si es que yo en vez de masa tuviera, no sé, una medida de concentración, digamos que tengo un número o una concentración de una solución de calcio, pero expresada en molaridad. La molaridad es una concentración y ahí van a tener en cuenta a otras cuestiones más que ya vamos a ver, por ejemplo, concentración del calcio, o si es que les dan algún nitrato de calcio, un nitrato de calcio que tenga una pureza de, no sé, del 50%. Ahí tienen que hacer un cálculo de cuánto calcio exactamente tienen en ese 80,2 gramos de un compuesto que tiene una pureza del 50%, bla, bla, bla. Pero ese no es el problema ahorita, ¿no? Ese no es lo que nos compete. Lo que nos compete es cómo lo hicimos, qué datos tenemos y qué queremos obtener. ¿Qué datos teníamos? Teníamos masa. Masa. Esa masa debemos convertirlas a moles. ¿Por qué? Porque me piden átomos. La única fórmula de pasar de masa a átomos es primero convertir toda la cantidad de masa en gramos o en kilogramos hacia moles. ¿Cómo lo hago? Utilizando la masa molar. Le voy a colocar así. Masa molar es este símbolo, ¿vale? M con una rayita encima, ¿vale? Masa molar. Una vez que pasamos o utilizamos la masa molar para convertir toda esta cantidad de masa de calcio a moles, podemos utilizar ahí recién el número de Avogadro, que acuérdense tiene como símbolo Na, para simplificar el número exageradamente grande que es. Y ese número de Avogadro me da como resultado, si es que lo multiplico en mi caso, porque acuérdense que el número de Avogadro tiene unidades, número de partículas entre moles. Si yo tengo ya cuántas moles me corresponde esta cantidad exacta de calcio, lo único que me bastaría es multiplicar las moles por el número de Avogadro, así se me simplifican todas las moles y solo me queda el número de partículas. Entonces, desde el número de Avogadro ya puedo obtener número de átomos, en este caso, porque me pide eso, ¿no? Átomos. Le voy a poner átomos. ¿Ok? Es así. O sea, la regla es esta, fíjense. Es toda la regla que se debe, bueno, es la lógica que se debe de seguir. Y ahora, esta misma lógica también puede ser reversible. No es directamente, no es estrictamente en una dirección. Es decir, esta lógica no solo va desde masa hacia números de átomos. También puede ir, si es que le dan los números de, bueno, la cantidad de átomos que contiene, no sé, algún recipiente, pueden ir del número de átomos por medio del número de Avogadro hacia moles de ese átomo y desde las moles, ayudándose por la masa molar del átomo o de la molécula con la que estén trabajando, pueden ir hacia la masa real, la masa en gramos, la masa en kilogramos, en microgramos, etcétera, del compuesto con el que están trabajando. No sé si me hice entender ahí. ¿Ok? Este es un proceso que es en ambas direcciones. Si ustedes tienen moles de un compuesto, pueden ir en cualquiera de las dos direcciones, hacia números de átomos, o número de partículas, o número de moléculas, o pueden irse hacia masas, ¿ya? Hacia cantidades en gramos palpables de un elemento. ¿Listo? Por ¿Entienden? ejemplo, cuando se va de átomos a moles, se debería dividir. A ver, si vamos de número, a ver, número de átomos a moles, deberíamos dividir la cantidad de átomos que tendríamos. Digamos que tenemos 2 por 10 elevado a 13, ¿ya? Digamos que tenemos 2 por 10 elevado a 13 átomos de, no sé, pongamos átomos de oro, ¿ya? Estamos en una joyería, tenemos
hemos contado casi de forma milagrosa que justamente en un recipiente tenemos exactamente 2 por 10 elevado a 13 átomos de oro. Para saber cuántas moles le corresponden a esa cantidad de átomos de oro, sí, debería de dividir para el número de Avogadro y así me van a dar cantidades X en moles, ¿no? Esto no sé cuánto será, pero me va a dar la cantidad de moles exactas que le corresponden a ese número de átomos que contengo, ¿ok? Y ya Ah, con ya, los profe, moles listo. me ayudo por la masa molar del oro y puedo saber cuánta masa le corresponden a esos 2 por 10 elevado a 3 átomos de oro. A 3. ¿Ok? Entonces, si me cacharon ahí, si me entendieron, es Y, prácticamente, o sea, mol es igual a átomos sobre, fuera. Esta parte no la entendí muy bien. a ver, me imagino que es la división, ¿no? Acá, ¿por qué sale moles y no sale átomos? Si hacen la multiplicación. Voy a escribir el número entero. Es decir, que va a salir algo como esto, ¿no? Por 10 elevado a 23 átomos por mol, ¿no? Esas son las unidades. Si yo hago esta división, porque se está dividiendo, átomos con átomos, chao, ¿no? Como los moles se está dividiendo, y justamente está en el divisor, se va todo arriba, ¿ok? Y me queda como unidad principal y única moles, ¿verdad? Bueno, la cantidad que sea, no la conozco, pero si hacen la división se van a dar cuenta que eh, deben tener muy poca cantidad de moles, muy poquito. Sí, salió 3.3 por 10 a menos 12 o exponente menos 12. Ya, si ven, es una cantidad muy chiquita de moles de oro. Ahora, esa cantidad muy chiquita de moles de oro le corresponde en el mundo real, bueno, no me gusta decirle el mundo real, pero bueno, en el mundo real a una cantidad fija en masa. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad fija en masa? Nos vamos a la tabla periódica y nos fijamos en la masa molar o la masa atómica del elemento de oro, que siempre va a ser la misma. ¿Ok? Siempre va a ser la misma. ¿Ya? Y utilizando esa masa molar, multiplicándola por la cantidad de moles que acabo de obtener, me va a dar igual a la masa en gramos que contengo o que tengo de oro. ¿Ya? Entonces, es prácticamente lo que hicimos en la unidad uno, ¿no? Factores de conversión, hacer conversiones, utilizar unidades diferentes, pero con una relación directa. ¿Ok? Las moles se correlacionan directamente con el número de Avogadro y también directamente con la masa molar, y la masa molar se relaciona directamente con la masa en gramos de un elemento. ¿Y ven? Es todo una hilera, es siempre un concepto que parece que es diferente, pero al final tiene una relación. Esa relación es la que a nosotros nos sirve, es lo que necesitamos comprender para no tener errores. ¿Vale? Entonces, eso es prácticamente, muchachos. Esta es la lógica que vamos a seguir desde esta unidad en adelante, porque vamos a utilizar cálculos como este siempre. ¿Vale? Ok, Profe, esto entonces, va a estar mañana en la prueba. ya quisiera, pero no puedo, porque recién estamos viendo esto. Así que tienen 2 semanas más para aprenderse esto, porque esto sí va a estar en el examen. No en la prueba, pero sí en el examen. ¿Vale? Bueno, para no alargar más, ya sabemos, o bueno, hemos visto cómo calcular la masa molar bueno, no cómo calcular el número de moles, la cantidad, número de átomos de una cantidad fija, o bien en gramos o en moles. Ok, pero ¿qué pasa si es que ya no estamos hablando de elementos? Les dije que ya vamos a dejar de hablar de elementos y nos vamos a concentrar en cosas más complejas. ¿Ya? ¿Qué más complejo que eso? Pues
nos va a tocar hablar de moléculas. Entonces, las moléculas son bueno, es la conglomeración de dos átomos iguales o átomos diferentes o más. ¿Ok? Es la conglomeración, la unión de dos átomos o más que forman una estructura compleja o semicompleja, eh, a lo cual le dimos la palabra o la denominación, el término de molécula. Entonces, una molécula puede ser tan simple y tan general como el agua misma. Aquí vemos una molécula de agua y vemos que la contiene. Según la fórmula química de la molécula de agua, pues está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si vamos al mundo del orgánico un poquito? Porque ahí vemos estructuras mucho más complejas, muy complejas. Por ejemplo, la aspirina, que tienen ya cosas muy distintas. Por ejemplo, enlaces diferentes. Tenemos elementos como el oxígeno, también tenemos elementos como el carbono, podemos tener elementos como el oro, el hierro, el azufre, bueno, un montón de elementos. ¿Ok? Lo bonito de las cosas orgánicas, o bueno, de las estructuras orgánicas, es que no tienen como una limitación. Claro que hay reglas para escribirlas, también reglas para, bueno, para saber si es que se va a formar o no una molécula en cuestión, pero siempre hay esa posibilidad de que una molécula orgánica esté formada por un sinnúmero de elementos, ¿no? Un sinnúmero de elementos, puede ser muchísimos, ¿vale? Ahora, ¿cómo calculamos la masa molar, la masa molecular de una molécula? Pues como les había mencionado al principio, tenemos que saber tres cosas: qué tipos de elementos tiene, cuántos elementos tiene y la masa molar o la masa atómica de esos elementos. Entonces, para el agua, como es algo muy simple, ¿no? Sabemos que tiene dos átomos de hidrógeno y cada átomo de hidrógeno tiene como masa atómica uno, ¿no? Masa molar, uno, un gramo entre mol, ¿no? Entonces, si yo hago el cálculo, yo ya sé que bueno, por simple multiplicación, 2 por uno es igual a 2 gramos, ¿no? Es decir, que cada gramo o cada mol de, de agua tiene dos átomos de hidrógeno y por ende tiene 2 gramos de hidrógeno por cada molécula. ¿Verdad? Y así, lo mismo para el oxígeno. Sabemos que solo hay un átomo de oxígeno y un átomo de oxígeno tiene como peso atómico, masa molar, 16, ¿no? 16 gramos por cada mol. 1 por 16, 16 mismo. Si hacemos la suma de estos dos, la suma ponderada de esto será 2 más 16, 18. ¿Cuál es la masa molar del agua? 18 gramos, lo que está justamente aquí. Entonces, estos 18 gramos es la masa molar de una sola mol de agua. Cada mol de agua pesa 18 gramos. Si tengo 10 moles de agua, tengo 180 gramos de agua, ¿ya? Y así de forma sucesiva. Si tengo menos de 1 mol, es decir, la mitad, 0,5 moles de agua, tengo 9 gramos de agua. Esa es la lógica, ¿no? La masa molar es una relación directa entre las cantidades de moles de un elemento y la masa que pesa. Ok, a ver. A ver. Ya. Ahora, ¿cómo lo haríamos en una molécula más compleja? Es decir, en la aspirina. La aspirina, como les había mencionado, es una molécula orgánica. Las moléculas orgánicas que tienen carbono. La base de las uniones de todas estas moléculas orgánicas es por el carbono mismo. Entonces, el carbono tiene la cualidad de que puede formar cuatro enlaces indistintos, del tipo que sea. Es decir, según los enlaces que tenemos para este tipo de estructuras, sabemos que pueden tener un enlace simple que está, bueno, está formado por una rayita. Podemos ver que está representado por una varita, una rayita, una línea, o un enlace doble, que es una doble rayita, una doble línea, o un enlace triple, que, bueno, como lo dice el nombre, tres rayitas.
¿verdad? Entonces, según los tipos de enlaces que tenemos, el átomo de carbono puede tener varias opciones. Si ven, pueden formar 4 enlaces, pero esos 4 enlaces se pueden traducir en un solo enlace doble con otro átomo de carbono, por ejemplo, y completar los 2 últimos enlaces que le hacen falta con hidrógeno o con cualquier otro tipo de elemento, oxígeno, etc. O a su vez, también puede tener una conformación como esta, es decir, que un mismo átomo de carbono puede tener un enlace triple con un elemento, el nitrógeno, otro carbono o otro átomo que permita un enlace triple. Y como ya tenemos 3 enlaces que están sujetos a este átomo de carbono, el átomo de carbono tan solo le daría falta completar un enlace más, que podría estar lleno con un enlace de hidrógeno, uno de oxígeno o puede ser otro átomo de carbono. ¿Ya? Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy? Es justamente que cada átomo puede tener eh, la posibilidad de formar una X cantidad de enlaces. Cuando hablamos de cosas orgánicas, hablamos precisamente de carbono. El carbono puede formar 4 enlaces. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque los enlaces sí cuentan. Es decir, cuando voy a hacer ese cálculo de cuántos átomos hay que tener mucho, mucho cuidado con los enlaces de una molécula. Ahora, yo aquí voy a hacer ese cálculo, ¿vale? Voy a hacer ese cálculo y tengo que primero discriminar. ¿Qué es lo primerito que debemos hacer? Discriminar qué tipo de elemento tenemos. ¿Qué elemento hay? Hay oxígeno, hay hidrógeno y hay carbono, porque es una molécula orgánica. Ahora, lo que nos perjudica aquí es que ¿sabemos cuánto oxígeno tenemos? Sí, tenemos 4. 4 átomos de oxígeno. ¿Cuál es el número, la masa molar del oxígeno? 16, ¿no? Gramos por mol. Ya tenemos uno. El hidrógeno es un enemigo en esta situación porque el hidrógeno en moléculas como estas no se suele representar, no se suele escribir. ¿Ya? Ahí es cuando entra en juego el concepto de la cantidad X o número de enlaces que tiene un elemento para poder calcular la cantidad de hidrógeno que tiene una molécula. ¿A qué me voy? Me voy a que primerito deberíamos de haber señalado las cantidades de carbonos que hay dentro de la molécula de aspirina. Entonces, cada unión entre cada varita, ¿verdad? Representa un átomo de carbono. Es decir, que en esta unión de aquí hay un átomo de carbono, aquí hay otro, y así de forma sucesiva, ¿no? Que hay otro, otro, otro y otro. Ahora, aquí no hay ningún átomo de carbono porque, como ven, está uniéndose a un átomo de oxígeno. Y de la misma forma acá. Entonces, no es correcto que yo diga que justamente al final de esta línea hay un átomo de carbono, porque no tendría sentido, ¿vale? Entonces, si ya discriminamos que justamente un enlace que termine en un átomo diferente al carbono no va a contar para el cálculo del número total de carbonos que tiene una molécula. ¿Vale? Entonces, en este caso aquí sí habría un átomo de carbono adicional, aquí también, y listo. Ya sabemos cuántos átomos de carbono tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9. ¿Cuál es el número atómico de carbono? Creo que es 12. No sé si es 12. ¿Me pueden ayudar con eso? Sí, 12. Ya, 12 gramos por mol. Muy bien. Ahora, ¿qué me falta? Es el hidrógeno. El único hidrógeno que se escribe es cuando está acompañado o cuando está enlazado a un átomo diferente del carbono. Como ven aquí, el oxígeno cuenta porque es diferente del carbono y sí se escribe el hidrógeno que está acá. Además, porque justamente esta estructura de aquí es un ion hidroxilo, ¿ya? Es un compuesto. Bueno, esto no lo vamos a ver, no me voy a hacer bola ahí. Ya, entonces, todos los hidrógenos que no estén unidos a un átomo de carbono
se escriben, se dibujan, pero los que no también deben de contar en el recuento final de la cantidad total de hidrógeno. Es decir, que hay que averiguar cuántos hidrógenos tenemos. Ahí es cuando entra en juego la cantidad de enlaces que forma el carbono. En este caso ya sabemos que aquí hay un hidrógeno. Aquí podría haber más hidrógenos enlazados a este carbono. Pregunto. Mm, ¿Podría haber más hidrógenos enlazados a este carbono? Tal vez no, porque está unido a otras dos moléculas. Tal vez no. No, no está No, unido porque hay un doble enlace que significa dos y tres y cuatro enlaces, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro enlaces que forma este carbono. Es decir, que no hay más chance de que esté unido a nada más. El carbono de acá abajo es la misma historia. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro enlaces formados. El carbono de aquí es diferente porque tiene uno, dos, tres. Tres enlaces. Es decir, que aquí sí puede formar y debe de tener un átomo de hidrógeno unido. Acá es la misma historia porque es prácticamente el mismo carbono, solo que una posición diferente. Aquí igual y acá igual. Aquí ya no consta porque aquí hay uno, 2, 3, 4. No hay más chance de que formen enlaces con hidrógenos. Acá es la misma historia. Uno, 2, 3, 4 enlaces. No hay chance de un enlace adicional. Pero el último carbono de aquí, sí. Aquí como solo tiene un enlace, es decir que faltarían tres. Uno, dos y tres. Habría un hidrógeno acá, otro aquí y otro acá. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en realidad? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrógenos. Es decir, que debo de colocar aquí el número 8. 8 hidrógenos en la molécula de aspirina. Y esto se multiplica por la masa atómica del elemento, que es un gramo, bueno, la masa molar del elemento, que es un gramo por mol. Y listones, ya está. Lo único que hace falta es multiplicar y sumar. ¿Y cuánto sería eso? Si multiplico y sumo lo que acabo de obtener, ¿cuánto me saldría? Profe, en tal caso nos toma una prueba de esto ya, digamos, la próxima semana o en 2 semanas. Va a poner así mismo como nos está explicando ahorita. Una foto de una molécula cualquiera y les pregunta cuántos átomos de hidrógeno tiene. ¿A eso te refieres? Sí, a eso me refiero, o carbonos, así. Ya. A ver, yo lo que te puedo preguntar en vez de eso sería, en base a la estructura que estás viendo, que puede ser o bien una estructura así, calcúlame la masa molecular de esta molécula. Entonces te das cuenta que es prácticamente la misma pregunta, solo que es más extensa. Entonces sí, en resumen sí. ¿Ok? Sale 180. Entonces, la multiplicación de esto con esto, es decir, el número de átomos por la masa molar, es igual a 180, ¿no? 180 gramos por mol. Gracias. Entonces, si multiplicamos 4 por 16, 8 por 1, 9 por 12 y sumamos todos los resultados, nos da 180. ¿Cuál es la masa molar de la aspirina? 180 gramos por mol. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O lo complica mucho? Sí, profe, todo bien. ¿Van bien? Ok. Muy bien, muy bien. Porque ahorita vamos a topar otro concepto diferente. Bueno, no diferente en realidad. Vamos a regresarnos a esta molécula de agua. A ver, vamos a regresarnos a esta molécula de agua. Ya.
Entonces, ¿qué me dice mi molécula de agua? Primero, qué tipo de elementos la conforma, qué enlace tiene y algo adicional. Y algo que contienen las estructuras de Lewis, ¿ya? Las estructuras de Lewis es una forma gráfica de describir cuántos electrones no enlazados y enlazados tienen un elemento o una molécula. ¿Ya? La estructura de Lewis es como lo que vimos con el método de las cajas para la configuración electrónica, ¿no? Que les había mencionado, que es un método gráfico que nos ejemplifica y nos muestra cómo está distribuida y cómo están llenos cada orbital en cada átomo. Las estructuras de Lewis es muy parecido. Muy parecido porque, bueno, no hablamos de configuración electrónica acá. Aquí lo único que nos interesa es cómo está estructurada una molécula, el enlace que tiene y sobre todo, lo más importante creo yo, son estas bolitas, círculos que están aquí. Estos círculos, bolitas, esferas, representan electrones. Estos electrones de aquí son los electrones de valencia que tiene un átomo. ¿Ya? Los electrones de valencia que tienen un átomo es diferente entre cada átomo en sí. Es decir, que van a haber algunos elementos que mantengan la misma cantidad de electrones, pero van a haber otros que tengan más, tengan menos electrones de valencia. Ahora, los electrones de valencia, si se recuerdan, son justamente los electrones que están más alejados son los electrones más exteriores en los orbitales de un elemento. Es decir, que son los electrones que van a interactuar y van a formar enlaces con otros elementos. Es decir, que para mí es hiper mega importante saber cuántos electrones de valencia dispongo para saber después cuántos enlaces puede formar un elemento. Ahora, dependiendo del tipo de enlace que tengamos, la forma en cómo se va a distribuir los electrones de valencia en un elemento va a ser diferente. Ahora, supongamos que tenemos, eh, no sé, la sal de mesa. La sal de mesa tiene un enlace iónico. Los enlaces iónicos se dan por la interacción polo positivo o negativo que tiene un elemento. Es decir, que el átomo de cloro, como suele estar cargado de forma negativa, si es un ion, puede interactuar con un átomo de sodio si es que está cargado de forma positiva. Es decir, que le haga falta un electrón. Ese intercambio, esa interacción de cargas forma un enlace momentáneo. Ese enlace momentáneo es el enlace iónico. Si es que nos vamos a las estructuras de Lewis de nuevo, esta interacción de cargas positivas, cargas negativas, que es nada más que un intercambio de electrones, ¿se acuerdan? Significaría que si es que ponemos aquí un ejemplo, de aquí está el cloro, ¿no? El cloro, como tiene varios electrones de valencia y puede donar uno porque le sobra, este electrón de aquí se iría hacia el átomo de sodio, ¿no? Y formaría un enlace con este átomo de sodio por esa interacción. Entonces, si se fijan, cada bolita en mi estructura de Lewis me representa un electrón que no enlaza. ¿Ya? Cuando ven esta bolita de acá, estas bolitas de aquí, cada bolita significa un electrón que no enlaza. Es igual, es lo mismo que decir un electrón posible que puede unirse, intercambiarse, formar un enlace con un elemento ajeno, con un elemento diferente o con otro elemento igual, como un oxígeno adicional, que esté cargado o que no. Entonces, es por eso que es importante las estructuras de Lewis, porque me ejemplifica de forma directa cuáles son las opciones que tengo para seguir formando nuevos compuestos, porque me dice cuántos electrones de valencia tengo. ¿Listo? Ahora, ese es un concepto que ya lo vamos a ver más a profundidad
unas slides más adelante, pero es el primer contacto que tenemos con esto y solo quería explicarles eso de forma momentánea, ¿ok? Ya lo vamos a ver más detallado adelante. A ver, ¿dónde está? Ya, ahora, cuando trabajemos con moléculas, cuando trabajemos con compuestos más complejos, ustedes seguramente se van a fijar en los libros que utilicen que aparte del nombre del compuesto, ¿no? Que en este caso es el fosfato de amonio, como lo ven acá, también le suelen proporcionar las fórmulas, la fórmula química del compuesto. Ahora, la fórmula química del compuesto que ven en este momento, eh, bueno, está conformada por dos elementos, es que lo vemos acá, lo vemos más de cerca. Está formado por el ion amonio, ¿verdad? Que es el que tiene NH4 y todo multiplicado por un subíndice que es igual a 3. Y perdón, y el ion fosfato, que es, bueno, oxígeno y fósforo unido, ¿vale? Son dos componentes que forman un compuesto nuevo, que es el fosfato de amonio. Ya. Ahora, estos dos componentes, si se fijan, están separados y es por eso mismo, porque son componentes distintos que provienen de compuestos originales totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, o bien pudo haber este componente de acá haber provenido de un tipo de ácido, pudo muy bien haber sido, o tal vez este tipo de ion amonio haber provenido de algún tipo de sal binaria, bien puede haber sido. Entonces, ¿a qué me voy? Me voy a que no todas las moléculas, ni todas las fórmulas químicas que ustedes se vayan a encontrar, van a representarse de igual forma. Hay distintas presentaciones y es importante conocer cómo leerlas. Ahora, ¿cómo leer esta fórmula para, por ejemplo, les coloco esta fórmula, le digo, en base a la fórmula que ven en el recuadro, calcúleme la masa molar del compuesto. Entonces, para ello, necesitan leer correctamente esta fórmula. Para hacer eso, tienen que fijarse muy bien en los subíndices, ¿ya? No se ve muy bien, está muy pixeleado, disculpe, pero tienen que fijarse muy bien en los subíndices de aquí, el 4, el 3 y el 4, porque es información, no están ahí de por gusto. Entonces, si se fijan en los subíndices, se darán cuenta que cada número representa una X cantidad o la cantidad exacta de elementos que conforman un compuesto. Es decir, si yo quiero calcular la masa molecular del fosfato de amonio, primero debo escribir qué compuestos tengo, ¿no? El hidrógeno y el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. Para el nitrógeno, yo ya sé que tengo un solo átomo, pero en el ion amonio, ¿ok? Y como está formándose un compuesto más complejo, este ion amonio está encerrado entre dos paréntesis, ¿no? Estos dos paréntesis están acompañados por un subíndice que es el 3, es un número. Entonces, este subíndice del 3 me dice que hay tres iones amonios que conforman el fosfato de calcio que está unido a un solo ion fosfato. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí me siguen? Sí, Sí, profe. Ya. Entonces, si yo ya sé que ese 3 me significa que hay tres fosfatos de amonio, significa que este 3 debería de multiplicar por cada subíndice que acompaña cada elemento dentro del paréntesis para obtener la cantidad original, la cantidad exacta de números de átomos que hay realmente. Por lo tanto, multiplico 3 por uno, que es, bueno, el subíndice del nitrógeno sería tres átomos de nitrógeno, del hidrógeno sería 4 por 3 12, ¿no? 12 átomos de hidrógeno porque 4 átomos hay originalmente en el ion amonio, pero tengo 3 iones amonio en el fosfato de amonio. Por lo tanto, debería ser 3 por 4 12. 12 átomos totales de hidrógeno.
Para el fósforo y el oxígeno es más fácil porque no se está multiplicando por ningún subíndice. Sería, como solo hay uno, ¿no? Solo hay un átomo de fósforo, pues multiplico por uno y multiplico por cuatro. El oxígeno porque me dice que hay cuatro átomos de oxígeno. Entonces, con este paso, con esta aclaración, pues puedo seguir escribiendo las masas molares de cada elemento. El nitrógeno creo que era 32, no me acuerdo cuánto era el nitrógeno, era 16. Aquí es uno, aquí es 32 o 40. ¿Me pueden ayudar con eso? 16. ¿Cuál El es el nitrógeno, atómico De del nitrógeno? ¿Cuánto de es? 14. Gracias, gracias. ¿Y del fósforo? 30. Ya, 30. Entonces, yo hago todo este cálculo, me sale aquí 12, me sale 4, aquí me sale 12, aquí me sale 30, y aquí me sale 4, 6, a ver, no, 4, 64, ¿no? 24. Sería 64 más 30 más 12 más 42, y me da como resultado, 148. vean, me da 148 más los decimales que por ahí pueden tener en sus números atómicos o masas molares, 149. ¿Ya? 148 sin tomar en consideración más decimales en las masas molares de cada elemento. ¿Ya? Si tomamos en Profe, consideración los esa decimales, pregunta tenía. ¿Cuántos decimales le consideramos con usted? Porque, por ejemplo, con el Listen de física consideramos todos los decimales. ok, para el profe Cris. Bueno, seguramente para el profe Cris es más importante todos los decimales. La tabla periódica suelen haber hasta dos. Suele ser dos decimales y nada más. Utilicen eso. Utilicen los decimales que están en la tabla periódica. Ya, si tienen dos, utilicen dos. Pero utilizar tres, utilizar cuatro, ya es muy exagerado. ¿Vale? Porque desde aquí, cualquier número que esté hacia atrás te va a sumar tan poco que a la final no te cambia tanto. Pero bueno, yo les aconsejo usar dos decimales. Dos decimales está muy bien. Si es que, igualmente, si es que nos vamos al mundo real, ¿no? Claro que sí hay situaciones en donde se utilizan más de dos decimales, pero eso es para comprobar hipótesis, para comprobar, sí, para eso mismo, para comprobar tipos de hipótesis, para pruebas de fiabilidad, pero eso ahorita no es relevante. ¿Ok? Lo único relevante sería tener la mejor precisión con los cálculos, y esa mejor precisión basta si es que tomamos en cuenta para la masa molecular de un elemento que tomemos de la tabla periódica, si es que tomamos en cuenta los dos primeros decimales de cada peso molar. ¿Ya? Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Ok. ¿Crees? Ok, estamos bien. Ahora, un ejercicio de aplicación. Lo que les había mencionado. Vamos a dejar de hablar de átomos, vamos a comenzar a hablar de cosas más complejas. Ahora tenemos el ejemplo del fosfato de calcio y nos dicen aquí algunas preguntas. Este mismo ejemplo es del libro, entonces estamos haciendo lo del libro. Nos pregunta, ¿cuál es la masa de una mol de fosfato de calcio? ¿Cómo calculamos la masa de una mol de fosfato de calcio? Solo tenemos la masa, bueno, la fórmula química y nada más. No nos dice que tenemos tanta cantidad inicial de fosfato de calcio ni nada por el estilo. Solo nos da una mol. ¿Cómo calculamos la masa de una mol de fosfato de calcio? Hacemos los mismos pasos que estábamos haciendo anteriormente. Claro, esta pregunta es media trampa, ¿no? Es una pregunta que tiene un trasfondo de un concepto que tenemos que tener en cuenta, que es la masa molar.
La masa molar es la cantidad de masa que existe por cada mol de una sustancia. Si aquí me pregunta cuál es la masa de una mol, literalmente me está diciendo cuál es la masa molar del fosfato de calcio. Es decir, que debo de sumar, debo multiplicar primero y sumar todas las masas atómicas de los elementos que conforman el fosfato de calcio y obtener al final la masa molar. Entonces, lo que debemos hacer es leer la fórmula química. Calcio, 3 átomos y fósforo es un átomo. No, son dos. Son dos. Oxígeno son 8 y ya no. Solo nos faltaría la masa molar. La masa molar del oxígeno 16. Del fósforo me habían dicho cuánto era, 32, 30. ¿Qué era? 31, contando el 1, contando el 9 o cerrando con el 9. 31. Ya, ok. Pongámosle 31. Gracias. ¿Y del calcio? ¿Cuál es la masa atómica? ¿Cuál es la masa molar? 40. 40. 40. Multiplicamos todo esto. Recuerden, todo esto tiene como unidades gramos por mol, ¿no? Entonces multiplicamos 3 por 40, 2 por 31, 16 por 8 y la suma de todo eso nos da 310. 310 gramos por mol. No se olviden las unidades, ¿ya? Si es que ustedes se olvidan decirme, bueno, son 310 gramos. Yo tengo la posibilidad de decirles, bueno, esto está mal, porque me está pidiendo la masa molar. La masa molar es gramos entre mol. Ahí se entiende que es la masa molar, ¿vale? Entonces tengan cuidado con las unidades. Ya. ¿Qué me pregunta después? ¿Cuál es la masa de 1,464 moles de fosfato de calcio? ¿Me va a servir este dato de aquí? Mm, sí, Sí. Muy bien, Cristian. Sí. Bien, Emilia. Sí me sirve. ¿Por Ahí qué? se lo multiplica por el número de Avogadro. No, no, no por el número de Avogadro. El número de Avogadro me da números de átomos, número de moléculas. Aquí que me pide masa. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué me da? Cantidades de moles. Es decir, yo ya tengo cuál es la cantidad de moles del fosfato de calcio al cual le debo de calcular su correspondencia, pero en masa. Por lo tanto, debería de multiplicar por 1,464 moles, ¿no? Y ya, porque fíjense, si hago la multiplicación, moles con moles, chao. ¿Qué me queda? Gramos, que es lo que busco. ¿Y cuánto sería eso? Sería 453,84 gramos. Muy bien, muchas gracias. Ya, esta sería nuestra respuesta. La cantidad en gramos que le corresponde a 1,464 moles es 453,84 gramos. Y San se acabó. Muy bien, y ahora la última. ¿Cuántas unidades de fórmula de fosfato de calcio hay en 1,464 moles de fosfato de calcio? Es decir, este resultado de acá me va a servir. Este sí, resultado de acá me va a servir. Sí, porque lo vamos a utilizar para hacer lo mismo. No, no me sirve. La masa molar, Bueno, la masa molar me servía para el punto B, para el literal B. Y bueno, el último dato, el último resultado que ven acá, no me va a servir de nada, porque está en masa. Lo único que sí me sirve y no voy a borrar son las moles, porque las moles son las mismas.
Entonces, lo único que tengo que hacer es calcular de esta cantidad de moles, ¿cuánto le corresponde en números de unidades de fórmula? Que acuérdense, unidades de fórmula es igual a unidades de átomos, pero como no estamos hablando de átomos, estamos hablando de algo más complejo, estamos hablando de unidades de moléculas. Ya, por lo tanto, a este 1.464 mol, ¿debo de qué? Multiplicar y dividir Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué número? ¿Hay alguna constante que pueda usar acá? por un mol. No, por el número de Avogadro. Un mol es igual a... Exacto. Un mol contiene 6.022 por 10 elevado a 23 moléculas, en este caso serían moléculas, ya, ¿de qué? De fosfato de calcio. Entonces, si yo hago este cálculo, ¿cuánto me saldría? Sale a 8.8 a la 10 a la 23 por 10 a la 23. 8 por 10 a la 23 a potencia 8.8. a 8.8 Sí, por 10 elevado a 23 moléculas, ¿no? sí, que se simplifica. Moléculas de, bueno, fosfato de calcio. Fosfato de calcio y ya. ¿Ven? Este ejercicio ejemplifica lo que habíamos dicho al principio, que tan solo teniendo la cantidad de moles de un compuesto, de una molécula o de un átomo, uno se puede ir o bien hacia gramos, se puede ir hacia cantidades de masa de ese componente, de ese compuesto, o se puede ir hacia cantidades de moléculas o átomos en este caso, ¿no? Entonces, es que tenemos la cantidad de moles, tenemos moles de algo, no se hagan problema, tienen moles de algo, pueden irse hacia masa, pueden irse hacia cantidades de átomos o moléculas sin problema, porque lo único que les truncaría ese cálculo es no saber qué tipo de átomo, qué tipo de compuesto están hablando, están trabajando. ¿Por qué? Porque cada compuesto, cada átomo es distinto. Cada átomo tiene su propia masa molar, cada compuesto tiene su propia masa molecular. Entonces, si es que tienen moles y saben qué tipo de compuesto están trabajando, suficiente. No necesitan más datos. Con eso pueden irse a masa, pueden irse a cantidades de moléculas o átomos. ¿Ya? Ahora, creo que uno de sus compañeros me había preguntado si es que tan solo podemos irnos hacia moléculas o bueno, tan solo podemos calcular la cantidad de moléculas que tiene, bueno, una cantidad fija de moles. ¿Tan solo podemos llegar hasta ahí? No, podemos ir un poquito más allá. ¿Ok? Me voy a quedar con el último resultado, que es este, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que desde este resultado yo les pregunto, bueno, ya tengo la cantidad de moléculas que le corresponden, esta cantidad fija de moles, ¿no? Y les pregunto, bueno, lo que me interesa realmente es saber cuántos átomos de calcio tengo en 1.464 moles de fosfato de calcio. Me interesa saber cuántos átomos de calcio tengo, no me interesa nada más. ¿Cómo creen ustedes que debería trabajar? ¿Puedes repetir la pregunta? Ok. En el contexto en que a mí ya no me interesa saber cuántas moléculas de fosfato de calcio hay en 1.464 moles del mismo compuesto y les pregunte, ahora me interesa saber
cuántos átomos de calcio hay en esa cantidad fija de moles. ¿Cómo haríamos el cálculo? Podríamos Si no estoy hacerlo, mal, tendríamos que, digamos, volver a hacer calcio es igual a su peso atómico, masa atómica por 3 por, por su masa atómica, algo así. ajá, sí, por ahí vamos. Sí, estamos bien. Ya, entonces podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo comenzando desde el principio, desde acá. Como ya sabemos cuáles son las moles de este fosfato de calcio, ¿verdad? Que es 1,464 moles de fosfato de calcio. Ya, voy a borrar esto. Ahora les pregunto, ¿cuántos átomos de calcio tiene esta cantidad de moles de fosfato de calcio? Ok, sí, es un poco trabalenguas, pero bueno, al final son los mismos términos, así que hay que acostumbrarse. Ahora, ¿cómo sé cuáles son las cantidades de átomos? De átomos. Pues lo que puedo hacer es correlacionar. Si yo ya tengo las moles totales, las moles que puedo obtener del fosfato de calcio, me faltaría saber cuántas moles de calcio le corresponden a este número. Es decir, debo de hacer un factor de conversión. Si ya tengo moles totales de fosfato de calcio, me voy a la fórmula química y la fórmula química también me dice cuántas moles de cada tipo de átomo hay. Y esas moles pues están representadas justamente en el subíndice de cada elemento. Entonces, el calcio, según la fórmula química, me dice que hay tres átomos de calcio, 3 moles de calcio, perdón. Hay 3 moles de calcio y por lo tanto serían 3 moles de calcio, ¿verdad? 3 moles de calcio. Ah, no, es al revés. Es al revés. Sería que por cada mol, ¿no? Por cada mol de fosfato de calcio, o sea, por cada mol de fosfato de calcio, según mi fórmula química, voy a tener 3 moles de calcio. 3 moles de calcio. Y todo esto lo puedo terminar para correlacionarlo con las cantidades de átomos de calcio que contengo si es que lo multiplico por el número de Avogadro, ¿no? Que es moles por 6,022 por 10 átomos. ¿Átomos de qué? De calcio, porque estoy calculando eso mismo. Calcio. Entonces, a ver, para que quede claro, moles de fosfato de calcio se me resta o se me simplifica con las moles de fosfato de calcio que se dividen. Me queda todo en moles de calcio. Moles de calcio se va por cada mol del número de Avogadro. Aquí dices que lo desean, le puedo colocar cada mol de calcio. Le va a corresponder 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de calcio. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? 2,6 por 10 a la 24 átomos. Gracias, bien. Átomos de calcio. Ok, muy bien. Esa sería la respuesta. A ver, hasta aquí vamos bien. Ah, tenemos otro. Inge, A ver, ¿qué dice en el chat? Sí, dime. en el último paso que está ahorita realizando se basa a literal C.
Sí, parto desde el literal C. Si es que el literal C, a ver, ¿dónde está? Si es que el literal C ya no me pregunta cuántas unidades de fórmula de fosfato de calcio, sino cuántas unidades de fórmula de calcio tengo en 1.464 moles de fosfato de calcio. Solo cambiamos. En vez de unidades de fórmula de fosfato de calcio, me interesa saber unidades de fórmula del átomo de calcio. Ujú. Inge, ¿puede enviar en el grupo algún video relacionado a lo que hemos visto hoy para reforzar un poco? Claro, sí, no hay problema. Yo les puedo enviar. Sí, puede ser No hay problema. de YouTube. Dice, Gracias. disculpe, ¿va a subir esas diapositivas? ¿Vale? ¿Va a subir las diapositivas? ¿No las había subido ya? Yo creo que sí. Alice, gracias. No he revisado. Creo que sí lo subí. A ver. Estas son de electroquímica. Ah, no, electromecánica, electroquímica. Sí, ahí están. Las diapositivas están en su aula virtual. Que sí me acuerdo que había subido. Aquí están. Ahí. Le abren y les redirige a las diapositivas que yo uso. Entonces, ustedes pueden ir adelante, hacia arriba, todo el curso. Todo el curso. Ujú. Ok. Bueno, chicos, esto, hasta aquí llegamos, ¿no? Llegamos hasta un poquito, casi la mitad de la materia, pero bueno, vamos bien. Después tenemos algunos conceptos adicionales, pero no hay que asustarse en realidad, solo son como un poquito más de materia de las definiciones, de los términos que hemos visto durante todas las tres unidades. Entonces, un poquito más de materia, un poquito más de teoría, y bueno, tienen que leer el libro. No hay de otra, muchachos. Tienen que leer el libro y no hay de otra. Eh, Como les había mencionado, mañana tienen prueba. No se enfoquen mucho en estudiar lo que hemos visto ahorita. Enfóquense más en estudiar lo que les va a tomar mañana. Entonces, la prueba de mañana solo es la unidad 2. La unidad 2 le corresponde lo que es la tabla periódica, las características de la tabla periódica, conceptos sobre qué es el átomo, un contexto histórico del que vimos antes, esa línea histórica de los personajes históricos que abordaron, adicionaron información, colaboraron para hacer la tabla periódica, todo esto. ¿Ya? Entonces, Profe, entonces va a ser más como teórico. la mayoría de las preguntas es teórica. ¿Ya? Yo sí les puedo decir que la mayoría de las preguntas es teórica. Hay algunas que, por ejemplo, les dice, escríbame la configuración electrónica del bromo, escríbame la configuración electrónica de, no sé, del litio. Algo por el estilo, ¿ya? Y literalmente lo pueden hacer en un cuaderno y nada más. No tienen que hacer un cálculo que les vaya a exigir la calculadora, nada por el estilo, no. Es concepto. Profe, ¿por dónde va a tomar la prueba? Ah, la prueba es por la misma vía de siempre, Por el aula aquí, virtual. la hora El aula virtual. virtual. Entonces, las preguntas están basadas con el libro, ¿no? O sea, con las preguntas que están al último en cada unidad. Las preguntas que están al último, yo les digo que se las lean y las respondan porque es un resumen de todo el capítulo. ¿Tienen? Entonces, Los ustedes capítulos ¿verdad? De De la toda la unidad 2. de toda la unidad 2. Yo les dije en la unidad 2 cuando comenzamos, que deben de leer el capítulo 4 y el 5 del libro. ¿Ya? Eso es todo el concepto, todo lo que hemos visto en la unidad 2, capítulo 4 y 5 del libro. Ahí está la teoría, todito. Entonces, ustedes vayan allá al libro y lean, porque, como les había mencionado, es teoría y la teoría se saca del libro. En las diapositivas hemos visto un resumen de lo que contiene el libro. Por eso, lean el libro y van a tener más información, mejor información.
y van a ampliar su panorama y van a poder contestar más rápido las preguntas, porque como les había dicho, es teoría. La mayoría de las preguntas es teoría. Entonces, ahí refuercen eso. Ya, pues, profe. Ya, pues. Inge, Dígame. ¿cuál era el nombre del libro? El libro de Krebs, creo que era. El libro, no, ese es el ciclo de Krebs. El libro es Fundamentos de Química. Es de Burns. Igual, los libros están en su aula virtual. Esos, no se pierdan ahí. ¿Vale? Ok. Entonces, eso es todo, muchachos. Hemos terminado por hoy. Ya mañana completamos con lo último de la unidad 3. Es que acabamos, porque es un poco larga. Pero bueno, ahí vemos. Lisa, disculpe, ¿va a subir los talleres para tener alguna nota más adicional a las pruebas que estamos teniendo? Los talleres van a ser la próxima semana. Oye, Sí, sí, gracias. sí los voy a subir. Ayer. Ya. Bueno, muchachos, ahí nos vemos. Cuídense. Mañana. Luego, profe. Hasta luego, Listo, Alicia, que profe, te nos vaya bien. vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Show, show. profe. Profe, una pregunta.